¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas en este día miércoles 30 de agosto de 2017. Estamos listos para presentarles los hechos más destacados de Ecuador y el mundo. Vamos a revisar en primera instancia los titulares. El mecanismo de pago conocido como dinero electrónico estará a cargo del sistema financiero privado. La plataforma estará operativa desde enero de 2018. Una posible consulta popular abre un nuevo frente entre el Ejecutivo y el bloque de Alianza País, mientras sectores de oposición se suman al anuncio del presidente Lenín Moreno. Y el juez Miguel Jurado ratificó la prohibición de salida del país del vicepresidente Jorge Glass tras vincularlo a las investigaciones del caso Odebrecht. Y en las noticias del mundo, en Estados Unidos aumenta el número de inmigrantes indocumentados que permanecen en iglesias para no ser deportados. La imagen que les presentamos en esta mañana corresponde al Centro Cultural de Lichimbía, conocido también como el Palacio de Cristal. Posee una cubierta metálica traída desde Hamburgo y diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel, el mismo que diseñó la Torre en París. Una estructura de acero y cristal. Desde este lugar hay una excelente vista de Quito y también del volcán Pichincha. Ahí está entonces esa imagen para iniciar esta jornada de día miércoles, en mitad de semana. Y antes de iniciar con las noticias, les presentamos a nuestros invitados para el segmento de entrevistas junto a Carlos Rabascal. Hoy nos acompaña Walter Spurrier, analista económico desde los estudios de Guayaquil. Nos hablará del desarrollo sectorial de la economía. Además estará con nosotros Patricio Zambrano, presidente nacional del Partido Socialista, quien nos comentará sobre los escenarios políticos tras la vinculación a juicio del vicepresidente Jorge Glass. Y nuestro último invitado es Giovanni Cardoso, gerente del Banco de Desarrollo de los Pueblos. Nos explicará acerca de la economía popular y solidaria dentro del gran diálogo nacional. Estos son nuestros invitados. Esté pendiente para nuestro segmento de entrevistas junto a Carlos Rabascal. Vamos a revisar ahora el detalle de la información y les contamos que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, no podrá salir del país. Así lo ratificó el juez Miguel Jurado Favara tras vincularlo a las investigaciones del caso Odebrecht en el delito de asociación ilícita que se investiga. También se vinculó a 10 personas. La instrucción fiscal se extenderá 30 días más. Este martes, en la audiencia celebrada en la Corte Nacional de Justicia y tras escuchar los elementos de convicción presentados por el fiscal general Carlos Vaca en contra de 11 personas, entre ecuatorianos, brasileños y venezolanos, el juez Miguel Jurado Favara dio paso a su vinculación y a las medidas cautelares y sustitutivas según el caso. Es así que para el segundo mandatario, Jorge Glass, se dictó la prohibición de salir del país. Su abogado defensor, Eduardo Franco Loor, manifestó la disposición de su defendido de colaborar con la justicia. El principio de la presunción de inocencia no la ha perdido por esta vinculación el vicepresidente Glass, en modo alguno. En el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht, para el excontralor Carlos Polit y Ramiro C., exgerente de transporte de Petroecuador, se ordenó arresto domiciliario y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. Se ha establecido medidas cautelares diferenciadas entre los procesados, lo cual conspira a la igualdad ante la ley. Recordemos que Polit se encuentra en Estados Unidos. Además, el juez Miguel Jurado ordenó la prisión preventiva para Diego C., presunto propietario de 2 empresas offshore, así como para Ricky D., supuesto representante intermediario de una offshore. Además de la prisión preventiva para los venezolanos y exfuncionarios de PDVSA en nuestro país, Alexis A. y Freddy S., se solicitó una orden de detención internacional a través de la Interpol. Mientras que para los 4 brasileños y altos funcionarios de Odebrecht, entre ellos José Conceição Santos, no se emitieron medidas cautelares, puesto que existe un convenio de cooperación eficaz. Contra quienes hemos solicitado privación de libertad son personas sobre las cuales se ha acreditado en las investigaciones la existencia de transacciones financieras y de la recepción de dinero. Entonces, en este caso, las medidas no pueden ser iguales para todos.
Con estas nuevas vinculaciones, la instrucción fiscal en el proceso de asociación ilícita por la corrupción de Odebrecht se amplía a 30 días improrrogables, tiempo en el cual la defensa de los implicados deberá presentar sus pruebas de descargo, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones. Olga Velasco, Ecuador TV. Y por su parte, el vicepresidente Jorge Glass reiteró su predisposición de colaborar con la justicia al ser vinculado por presunta asociación ilícita. Y vienen 30 días ya de un proceso judicial, no de politiquería, en donde yo demostraré mi inocencia. Cosa muy subgénere, porque se supone que deberían demostrar mi culpabilidad. Yo me someto ante la justicia. Yo creo en la institucionalidad. Aquí me quedo. Yo ya anuncié que no iba a salir del país. Me tiene sin cuidado cualquier medida cautelar. Y de forma paralela, en el complejo judicial norte de la ciudad de Quito se desarrolló la audiencia de apelación a la sentencia por cohecho contra Carlos P. Y los abogados del exministro de Hidrocarburos demandan la nulidad del proceso, argumentando que la destitución del fiscal Jacinto Timbalombo no anuló su dictamen abstentivo en diciembre. La diligencia fue suspendida al final de la tarde y será retomada a primera hora de este miércoles. Les contamos, Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES, indicó que pedirá una prórroga para asistir a dar su versión libre y voluntaria en la Fiscalía por las investigaciones del presunto delito de uso de documento falso y denunciará como temeraria la demanda de Alfonso Llanes. Este jueves el presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, deberá rendir su versión libre y voluntaria por presunto delito de falsificación y uso de documento falso. Esto luego de la denuncia realizada por Alfonso Llanes, quien pidió a la Fiscalía investigar la desaparición de los estados financieros del IES. Entonces, me tiene que demostrar el denunciante dónde está el documento que dicen que se ha firmado, porque ¿sabe qué? Yo no he firmado nada. Según datos de la Contraloría General del Estado, el monto de la deuda superaría los 2.500 millones de dólares. Tal es así que nos pidió que conformemos una comisión para levantar documento por documento. Eso ya está en camino. Nos estipulamos un plazo de 3 meses, creo que nos quedan unos 2 meses y medio todavía. Y estoy pidiendo que también la Contraloría acompañe para que sea lo más transparente posible. Declaraciones que hizo en el marco del Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, donde dio a conocer cifras positivas alcanzadas en los últimos años de gestión y escuchó los pedidos de los ciudadanos. A veces me contestan que no hay cupos porque toda la agenda está bien llena. Sí, el call center, sí, ahí se hace difícil la cita, no hay, pero ya... Ahora prácticamente ya vienen aquí ya les dan la cita enseguida. Espinosa destacó un incremento en los profesionales de la salud, que en 2006 eran 5.800 frente a los 17.000 contratados hasta 2016. Esto como una de las medidas adoptadas para atender la demanda de pacientes. También se refirió a la provisión de medicamentos en las casas de salud. Están invitados ustedes a verificar cada uno de los medicamentos, ¿no? Uno por uno, si es que fuera del caso, y nosotros les podemos dar un reporte sin lugar a dudas. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. 6 de la mañana con 41 minutos. Alianza País pide al Ejecutivo debatir internamente sobre la posibilidad de una consulta popular, mientras sectores de oposición se suman al anuncio del presidente Moreno. Ximena Peña, coordinadora de la bancada, cree urgente un acercamiento del Ejecutivo con el que se entendería es su bloque legislativo. Antes de ir a una consulta, lo ideal sería que se converse con su bloque y de esa manera poder establecer todos una estrategia. En País el anuncio al parecer no cayó del todo bien, pues lo ven como un proyecto para desmontar la institucionalidad vigente desde la constituyente de Montecristi. Yo lo que creo que habría que tener cuidado es de consultas populares que tengan aires de desinstitucionalización. Para la socialista Silvia Salgado, el bloque de la 35 debería ampliar sus horizontes políticos. Yo no veo necesidad de una consulta para eso cuando se puede hacer un acuerdo político consensuado. Aunque no se sabe con certeza hacia dónde apuntaría una posible consulta popular, hay quienes sí tienen en carpeta temas sobre los que consideran se debe preguntar a la ciudadanía. Yo creo que es importante eliminar la reelección indefinida, es importante preguntarle al Ecuador si quiere que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social siga. Luis Fernando Torres de las filas socialcristianas plantea la duda de que si lo que se busca es una consulta o un referendo. Habría consecuencias inmediatas, porque el presidente sometería a referéndum, que es una forma de consulta popular, un texto de reforma constitucional. El solo anuncio del mandatario ha provocado en la Asamblea una ola de cuestionamientos, entre los que se incluye el de una posible muerte cruzada.
cosa que para este legislador es inviable. Y la muerte cruzada solo es posible si la hace el presidente de la República o con 91 votos aquí en la Asamblea que no tienen. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en otro tema de interés nacional, con 131 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó la resolución de condena a la pesca ilegal. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de resolución que condena la pesca ilegal de especies consideradas vulnerables en el archipiélago de Galápagos. El ponente del documento fue el legislador Jorge Yunda. Galápagos, señores legisladores, no solamente le pertenece a los ecuatorianos, le pertenece a nuestros hijos, le pertenece a nuestros nietos, le pertenece a las generaciones futuras, le pertenece a la humanidad. La condena se da por la presencia de buques pesqueros chinos, uno de ellos detenido en la zona comercial exclusiva del Ecuador, en cuyo interior se encontraron más de 6.000 tiburones. Son barcos panameños quienes están en este momento proveyendo de combustible a estos barcos, a estos buques. Los legisladores cuestionaron sobre los trabajos de control y patrullaje que se deberían aplicar en esta zona, para que se respete la Convención del Mar y la soberanía nacional. Tiene que no solo hacer un exhorto a las autoridades del gobierno, sino de manera firme y contundente establecer todos los mecanismos que estén a nuestro alcance, no solo para condenar, sino para no permitir que esas flotas distantes vuelvan a acercarse al Ecuador, a su mar territorial. La justicia ecuatoriana ya dictó sentencia en contra de la tripulación del barco pesquero de bandera china y el pago de una multa como reparación por los daños ocasionados. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y los pescadores artesanales destacan que el objetivo principal de su labor es proteger de manera sostenible, con una pesca responsable, el recurso marino. Por ello, no solo debaten la problemática del sector, sino que ahora aportan al nuevo proyecto de ley de pesca y acuacultura que regula las artes de la pesca, así como mejorar la seguridad y controles durante sus faenas, constan entre las principales propuestas de la Federación de Cooperativas Pesqueras para la nueva normativa. Y en Manta se cumplió la socialización del borrador de la nueva ley de acuacultura y pesca. Es una primera ronda de socialización que realiza el Ministerio del Ramo. La nueva normativa propone, entre otras cosas, erradicar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. También reducir de 8 a 6 millas el espacio de mar destinado para la pesca artesanal. Las observaciones de los sectores involucrados serán incluidas en el proyecto definitivo a presentarse a fines de año ante la Asamblea Nacional. Revisamos este tema, pues el sistema financiero privado se hará cargo del mecanismo de pago conocido como dinero electrónico. La plataforma, según la Asociación de Bancos Privados, estará operativa desde enero de 2018. Este anuncio es considerado como el primer gran acuerdo formal que se deriva del gran diálogo nacional impulsado por el jefe de gobierno. Los bancos, mutualistas y entidades financieras del sector de la economía popular y solidaria se harán cargo del manejo del dinero electrónico, un mecanismo de pago que actualmente lo administra el Banco Central. Será, operado exclusivamente por las entidades y no será operado por el Banco Central. Que el mejor mecanismo de ponerse de acuerdo es el diálogo, es conversar, es intercambiar opiniones. Este cambio debe estar sustentado legalmente. Sin fecha aún definida, el Ejecutivo deberá remitir a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Reconoce que la operación del dinero electrónico es privativa del Banco Central. Si bien está tomada la decisión, en lo técnico falta ajustar algunos detalles. La Asociación de Bancos Privados definirá y anunciará oportunamente la tarifa de este servicio, que será opcional para los clientes de la banca. Y facilitarle la vida a los usuarios del sistema bancario y los no bancarizados. Son más de 300.000 cuentas activas con este mecanismo de pago. El ex instituto emisor no descarta que a la larga la banca pública pueda sumarse a la administración del dinero electrónico. ¿Qué significa esto? Que si bien Banco Central ya no va a operar la plataforma, tampoco se va a constituir en un monopolio, ya sea banca privada que maneje solamente el sistema. Para las entidades financieras que forman parte de la economía popular y solidaria, el formar parte de esta estrategia les permite democratizar el uso de mecanismos electrónicos en zonas rurales que especialmente están al margen del acceso a los servicios de la gran banca. La plataforma del Banco Central del Ecuador está totalmente adecuada para que las cooperativas puedan unir
unirse o anclarse a esa plataforma. Las instituciones financieras privadas esperan tener lista la plataforma tecnológica a partir de enero de 2018. La transición será automática. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y es que la importancia de fortalecer el uso de medios de pago electrónicos no solo radica en permitir a los usuarios facilidades en sus compras diarias, sino que además nuestro país se ahorraría 800 millones de dólares al año y se fortalecería la dolarización. Según las cifras que maneja el Banco Central del Ecuador, en nuestro país la demanda de dinero físico alcanza hasta el 30%. Esto contrasta con lo que sucede en Colombia y Perú, naciones en las que el nivel de integración de las personas al sistema financiero es mayor. La demanda alcanza el 14% en promedio. Además, el 29% de la liquidez en Ecuador está en dinero físico, es decir, en billetes y monedas. Esto obliga a las autoridades a poner en circulación más de 2.000 millones de dólares, dinero que podría ser parte de la Reserva Monetaria Internacional. La demanda de dinero físico le representa al Estado un gasto anual de aproximadamente 12 millones de dólares. Esto se debe también a la vida útil de los billetes. En Ecuador, esta alcanza en promedio los 2,8 años, mientras que en Estados Unidos es de 7,5 años. El acuerdo entre el gobierno nacional y la banca privada busca enfrentar el problema del excesivo uso del efectivo en la economía local, así como la bancarización del 39% de la población económicamente activa que no posee una cuenta bancaria, y sobre todo fortalecer la dolarización. El Banco Central será el único rector del sistema de medios de pagos electrónicos en el país. Para concretar la participación del sector financiero privado en este sistema, es necesario una reforma al Código Monetario y la implementación de una nueva plataforma por parte de los bancos. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y gremios de la producción integrados por representantes de minería, línea blanca, hidrocarburos, industria metálica y electrónica acudieron a una nueva sesión del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario desarrollado en Cuenca. Fue masivo el número de participantes. Llegaron de varios sectores productivos, todos con la intención de hacer escuchar sus propuestas al Ejecutivo. Reactivar al sector productivo de línea blanca, que está bastante decaído, con tema impositivo, propuestas regionales como el tema vial, que es muy importante para la zona del austroecuatoriano, parques industriales. Es que a propósito de los grandes retos nacionales en los sectores estratégicos, desde las cámaras de la producción se apunta a que los proyectos mineros, por ejemplo, sean un puntal de crecimiento económico regional. En la potencialidad de proveedores y de insumos, de productos, de servicios a la gran minería, pero de proveedores locales del Austro y del Ecuador, para evitar que esta gran minería, al sentir la necesidad de adquirir esos productos, porque lo van a tener que hacer, simplemente no salte y vaya al Perú, vaya a Chile. Temas que son recogidos en el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario que hoy sesionó en Cuenca. Aquí la ministra Eva García recordó algunos de los temas transversales que serán puestos en conocimiento del presidente de la República. La eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas, la reducción de aranceles de materia prima, insumos y bienes de capital no producidos en el país, la reducción de costos de energía para el sector productivo. Se afirmó que para viabilizar los pedidos se requerirá de reformas administrativas, decretos ejecutivos y reformas legales en la Asamblea Nacional. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y este martes en Quito se cerró el ciclo de foros ciudadanos de presentación de las propuestas del Plan Nacional para el Buen Vivir. Según las EMPLADES, más de 3.000 ecuatorianos participaron de este proceso. Fabián Romero es presidente de la Fundación Diabetes Juvenil. Para él es fundamental que en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 se estructure una política pública en materia de salud que ayude en el diagnóstico, control y tratamiento de los jóvenes detectados con diabetes. Desafortunadamente ciertos médicos tratan la diabetes en forma general y la diabetes tipo 1 tiene unas condiciones específicas de tratamiento, ¿no? Irma Gómez representa a una organización que ayuda a campesinos e indígenas de las provincias de la Sierra Central que migran a las grandes ciudades en procura de un mayor bienestar. Lo fundamental para ella es que el Estado les dé garantías y acceso a servicios que dentro de todo les garantice un buen vivir. El tema del empleo, el tema de la salud, de la educación, tener más accesibilidad. Preocupaciones de esta índole fueron plasmadas en el último foro ciudadano que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, EMPLADES, ejecutó para enriquecer el Plan Nacional para el Buen Vivir,
que será el mapa de trabajo de la gestión del presidente Lenín Moreno. El día jueves, 31 de agosto, en la ciudad de Cuenca tendremos lo que la ley manda, la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Serán esos delegados ciudadanos los que priorizarán los diferentes aportes y de esa manera llegaremos en la semana del 20 de septiembre al Consejo Nacional de Planificación para actualizar este plan, una construcción participativa. En total fueron 12 foros con una participación superior a los 3.000 ciudadanos, quienes dejaron sus ideas que esperan sean tomadas en cuenta en la gestión gubernamental. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y Lenín Moreno, presidente de la República, junto a la canciller María Fernanda Espinosa y el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, mantuvieron una reunión con Jeffrey Lansdale, rector de la Universidad Centroamericana Zamorano, con quien compartieron información sobre modelos educativos e iniciativas de cooperación. Seguimos analizando los 100 días de gobierno del presidente Lenín Moreno. En reiteradas ocasiones, el presidente de la República ha mantenido discursos enérgicos sobre la corrupción. ¡No a la corrupción! ¡No a los corruptos! Mensajes como estos sobre el combate a la corrupción que lleva adelante el primer mandatario también han sido frecuentes en estos primeros 100 días de su gobierno. No vamos a permitir que la corrupción se enseñoree en el país. En reiteradas ocasiones, el jefe de Estado se ha referido en duros términos sobre este tema. Que esta lucha por lograr que en el Ecuador se implante definitivamente la transparencia, la lealtad, la honestidad, pero no la lealtad de los mafiosos, no la lealtad de los que se encubren entre ellos. Justamente como un paso para acabar con esta problemática, Lenín Moreno creó el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El mismo está compuesto por representantes de la sociedad civil, quienes en los próximos días tienen previsto entregar recomendaciones para que en nuestro país existan reglas claras y así evitar la corrupción. Debe haber una veeduría permanente de todos los ciudadanos para que no haya impunidad y todos los potenciales responsables tienen que ser investigados y tienen que ser juzgados y la Fiscalía tendrá que cumplir indistintamente de quiénes sean las personas. Fernando Cordero, expresidente de la Asamblea Nacional y alto dirigente de Alianza País, concuerda con Moreno al afirmar que la lucha contra la corrupción debe ser frontal. Cruzado una gran minga anticorrupción. Nosotros hemos declarado desde siempre una guerra a muerte a la corrupción. Si es que ahí no tenemos nada sino que sentirnos alentados por todo el respaldo social. Cordero sostiene que lamentablemente en el proyecto de Alianza País se infiltraron corruptos. Nosotros somos los primeros indignados. ¿Cómo pueden ustedes pensar que gente que hemos dado parte de nuestra vida a transformar este país, nos vamos a sentir bien de que algún colado haya llegado a la Revolución Ciudadana y se haya robado plata del Estado ecuatoriano? El tema de la corrupción no solo afecta al país en lo público y privado, sino que trasciende el continente, razón por la cual el primer mandatario hizo un llamado a las autoridades para que se unan a esta causa. No permitamos, bajo ninguna circunstancia, que se detengan las investigaciones que lleven al final a sancionar a quienes han expoliado los recursos de la patria. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y el Ministerio de Salud Pública iniciará este miércoles con la implementación de la estrategia del Proyecto Médico del Barrio, una propuesta que busca incrementar la asistencia preventiva y atención en grupos vulnerables de la ciudadanía. La iniciativa ya se utiliza en varios países de la región con muy buenos resultados. El lanzamiento oficial del programa médico del barrio se realizará este miércoles en la provincia de Santa Elena, lugar que fue escogido debido a que presenta altos índices de salud pública que requieren intervención inmediata, en la que se incluyen grupos de atención prioritaria. De manera simultánea, el programa arrancará en los cantones de Alausí y Guaranda. Vamos a arrancar con alrededor de 400 profesionales que forman parte del médico del barrio y su equipo de atención integral. El programa funcionará desde los centros de salud. El médico del barrio, que es un médico general, y su equipo de atención conformado por una enfermera y un técnico de atención prioritaria, visitarán puerta a puerta a los ciudadanos en cada uno de sus sectores para realizar la identificación de personas que correspondan a alguno de los grupos prioritarios, como mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas.
Dichas personas posteriormente recibirán la visita de un médico familiar que se encargará de abrir una ficha médica y hará un plan de seguimiento para que continúe su tratamiento y monitoreo en el hogar, el centro de salud o un hospital de especialidad según la necesidad del paciente. No queremos hospitales llenos de gente que podía haberse curado en su comunidad sin tener que desplazarse, sin tener que viajar, que dejar sus actividades, cuando pueden ser atendidos por el primer nivel de atención. Esta estrategia se implementará hasta finales de 2018 con el fin de abarcar todo el territorio nacional. Esto involucrará el trabajo de 7.235 médicos generales, 6.840 enfermeras y 1.520 técnicos de atención primaria quienes trabajarán en los centros de salud. Muchas veces hay barreras lingüísticas, nuestros médicos o nuestras enfermeras tal vez no hablan quichua. El técnico conoce el idioma y por eso permite una mejor comunicación con esa población. A nivel nacional existen 1.544 de estos centros, además de 435 puestos de salud. En la actualidad programas similares se están implementando en otros países con muy buenos resultados. Tenemos programas que se han llevado a cabo en Brasil, que se han llevado a cabo en Venezuela, en Cuba, en países de Europa y que han demostrado que inciden directamente en mejores resultados, reducción de la muerte materna, reducción de la desnutrición crónica. Y es que la atención preventiva permite detectar y evitar enfermedades que sin tratamiento derivarían en complicaciones para el paciente. Carlos Flores, Ecuador TV. Noticias del mundo. A través de un comunicado, el gobierno de Venezuela le envió una nota de protesta al encargado de negocios de Colombia en Caracas en respuesta a acusaciones del gobierno de Juan Manuel Santos de injerencia militar por el sobrevuelo de 2 aeronaves venezolanas, una de ellas con el logo de la Guerra Nacional Bolivariana en territorio colombiano, en la frontera. Denuncias calificadas de falsas. Venezuela aseguró que no hubo injerencia. Los pobladores, en cambio, testifican esta acusación, lo que aumenta la tensión entre los dos países. Y el huracán Harvey se degradó a tormenta tropical, pero deja más de 1.270 milímetros de lluvia, una cifra récord en la historia de los Estados Unidos. En las imágenes se observa el antes y el después en las avenidas de Houston. Los equipos de socorro continúan las labores de rescate a través de lanchas y helicópteros. El agua ha comenzado a desbordar los embalses de la ciudad y rompió una presa. Asimismo, se han cerrado las instalaciones donde se refina el petróleo. La cifra de muertos ascendió a 10, en los que se incluye un policía ahogado mientras ayudaba a otras personas y a 6 miembros de una misma familia de origen hispano. Y aumenta el número de inmigrantes indocumentados que permanecen en iglesias para no ser deportados. Organizaciones de derechos humanos rechazan estas deportaciones de indocumentados sin récord criminal. Amanda es una inmigrante guatemalteca que desafió a migración refugiándose en una iglesia en Manhattan para evitar la deportación y ser separada de sus hijos nacidos en Estados Unidos. Según organizaciones, la campaña de mano dura contra inmigrantes indocumentados que lleva a cabo el gobierno del presidente Donald Trump ha resultado en un aumento del 37% en arrestos de inmigrantes sin récord criminal durante los 6 primeros meses de este año. Pues ya el problema migratorio se ha convertido en un acto de discriminación. Las iglesias han sido utilizadas como refugios en varios estados de los Estados Unidos. Esto se debe a que agentes de migración no entran a estos lugares ni a otros como escuelas debido a una política interna que los cataloga como lugares delicados. Activistas consideran que esta medida es la oportunidad para visibilizar la situación de muchas familias. Ha habido una reforma, no ha habido un alivio integral que responda a la necesidad. Sin embargo, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas recomendó al gobierno de Estados Unidos poner fin a la detención obligatoria de inmigrantes y deploró medidas punitivas contra ellos y le acusó de criminalizar la pobreza en su sistema judicial penal. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Es hora de revisar nuestra plataforma digital que incluye la agencia de noticias Andes, los medios públicos y también el Telégrafo. Empezamos entonces con la agencia de noticias Andes. ¿Cuáles son los titulares más destacados en esta mañana? Lo vemos de inmediato. Dice lo siguiente: el médico del barrio, un modelo exitoso en la atención primaria de salud en la región. Este programa será lanzado el día de hoy en la provincia de Santa Elena. Siguiente titular: juez acepta medidas cautelares contra implicados en caso Odebrecht. Glass reitera que no se irá del país. Temas destacados en esta jornada: el uso de medios de pago electrónico será privativo según del sistema financiero privado. Esta es otra información destacada.
Sector financiero propondrá al presidente Moreno el pago obligatorio de sueldos a través de cuentas bancarias. Y un último titular en el plano también nacional. China investiga barco pesquero ilegal detenido en Ecuador. Son varios de los titulares destacados a través de la agencia de noticias Andes. Volvemos con los medios públicos. www.mediospublicos.es es nuestra plataforma digital. Desde aquí también usted se puede dirigir hacia los diferentes medios que son parte de esta plataforma. Dice lo siguiente: juez decreta prohibición de salir del país al vicepresidente Jorge Glass. Este martes se realizó la primera audiencia de vinculación por un presunto caso de asociación ilícita. La flota de barcos chinos abandonó Galápagos, dice viceministro de Defensa. En otro de los titulares se destaca: la Secretaría Técnica de Drogas incineró la tonelada 100 de droga. Esto en la gestión que se realiza desde inicio de año. El dinero electrónico será operado por la banca privada. Ya lo revisábamos con detalle anteriormente en Noticias 7. Y otro de los titulares: Carlos Villasís, hay un manto de nulidad que cubre estas eliminatorias sudamericanas. Culminamos nuestra revisión con la página del Telégrafo, www.eltelégrafo.com.es. ¿Cuáles son los titulares más destacados? Pescadores artesanales dialogarán por 2 meses sobre proyecto de ley. Siguiente titular: Feria, regreso a clases ofrece precios de venta. También esto es importante, ya el día 4 de septiembre inician las clases, los niños jóvenes regresan ya a las escuelas. Revise también el especial del dinero electrónico, es importante. Y otro tema también: el China Development Bank es el mayor financista externo del presupuesto del 2017. Son varios de los titulares que se destacan a través de la página web de diario El Telégrafo. Revisemos uno más. Proyecto de ley para repatriar capitales continúa en proceso. Recordemos que ese fue un mandato también en esta consulta que se realizó en las últimas elecciones. Planta de Ambem tiene comprador aprobado, es otro de los titulares con el cual culminamos esta revisión de diario El Telégrafo. Y a esta hora de la mañana es importante revisar las condiciones del tiempo para las distintas ciudades del país. Preste atención. Y bueno, luego de revisar las condiciones del tiempo para esta mañana, vamos a saludar con Carlos Rabascal, que ya nos acompaña. Son distintos temas que se van a tratar en el espacio de entrevistas de Noticias 7. ¿Qué tal, Carlitos? Muy buenos días. ¿Cómo amanece? Bueno, amanecí en sentido horizontal, ¿qué le parece? No, amanecí bien, contento, amanecí optimista, un poco agotado previo a mi viaje, pero en todo caso contento. Y seguimos con el análisis del tema coyuntural, sobre todo en el tema político. Para eso tendremos a Patricio Zambrano, miembro del Partido Socialista. También tendremos a Walter Spurrier para hablar sobre algo que es fundamental: cómo reactivar y dinamizar la economía desde el sector productivo. Walter Spurrier dice: hay 3 pilares que al gobierno nacional le deben interesar o que le interesan. Y cerraremos con Giovanni Cardoso para hablar sobre algo que el Ecuador no lo termina de entender, mi querida. La economía popular y solidaria. La economía popular y solidaria. Un tema que es muy bonito además de entender, porque implica muchísimas cosas, ¿no? Implica esos sectores pequeños que son el día a día del país, quizá el más grande sector de la economía del país. Sí, y sobre todo necesitamos entender que la economía popular y solidaria es un gran generador de empleo, que representa oportunidades de desarrollo a nivel local y territorial, que genera encadenamiento y que sobre todo también tenemos que pensar en el micro y en el pequeño y en el mediano. Perfecto, Carlitos. Entonces, luego de la pausa, estamos con usted y con nuestros entrevistados. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Ya volvemos. ¿Qué le parece?
Al mediodía estaremos hablando del servicio de capacitación profesional. ¿Qué programas ofrece y a quiénes están dirigidos estos servicios? Lo estaremos viendo aquí, como siempre, con expertos. Así que le esperamos. Nuestra cita es a las 12 en punto por Ecuador TV. Ana viene cada semana. Que no sé cómo decirle que no va más, que no soy yo, que es él. Que nunca está donde voy, ni hay comunicación que valga. Es triste, no sabe lo fácil que es dejarlo. Acéptalo. No estás obligado a estar con un plan móvil que no te haga feliz. Con CNT, cámbiate al mejor plan de voz por $24,99. Incluye 1.5 gigas, llamadas ilimitadas a todas las operadoras, WhatsApp libre y 150 megas de Facebook. Y si te cambias, llévate 1 giga más al mes por 1 año. CNT. Los hechos de mayor impacto son analizados de forma inmediata, desde una perspectiva crítica, profunda e informativa, en Análisis Urgente. Todos los domingos a las 21 horas, por Ecuador TV. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Hoy. La comuna, que pertenece a la parroquia Jesús María del cantón Naranjal, es de clima seco tropical y seco subtropical y está rodeado de abundante flora. La siembra de maíz la realizamos mediante la preparación del terreno. Utilizamos una herramienta llamada el espeque para hacer un hueco y colocar la semilla. Ecuador Multicolor. Hoy, 14:30. Bueno, iniciamos, amigos televidentes, como lo había anunciado. Ya tengo a Walter Spurrier en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Aquí le doy la bienvenida. Walter, muy buenos días. En un artículo del fin de semana escribiste que el gobierno tiene un reto y este reto tiene que ver con 3 pilares: agroindustria, turismo y se me está yendo uno de los 3 pilares. Y te pregunto... Minería. Y minería, perfecto. Vamos a los 3 pilares. Comencemos por la agroindustria. El tema de la agroindustria es un tema tremendamente importante para el país. El gobierno nacional ha anunciado el tema de la minga agropecuaria. Debemos entender que la minga agropecuaria, más allá de una terminología y de un término, termina siendo una especie de marca que trata de empaquetar el tema. Ahora, el contenido es el que me interesa. ¿Cómo ves tú al sector agroindustrial dentro de la visión y la política de gobierno, si es que todavía hay política o todavía se está diseñando este tema? Walter Spurrier, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos, muchas gracias por tenerme aquí. Mira, el punto es que bajo el gobierno anterior había una política de cambio de matriz productiva. Y bueno, todos quisiéramos que el país hiciera industrias muy sofisticadas de alta tecnología, pero el gobierno pensó que una serie de gente súper inteligente con mucho dinero iba a traer esos cambios. Entonces, una gran refinería, invertir $1.500 millones, tener todo listo, y nunca se materializó ningún inversionista. Y esos son programas de largo plazo, hay que dejar que se muevan con su propio dinamismo. En cambio, en agroindustria nosotros somos líderes mundiales en banano, en camarón, en flores, en atún, y podemos diversificar y profundizar esos productos. Entonces, es donde es más fácil crecer, tanto en esos, asentarlos,
cómo diversificarlos. Doy un ejemplo, por ejemplo, ya con la recuperación que ha tenido en los últimos años el camarón, ahora se están instalando en el país capitales importantes que han comprado compañías nacionales en el sector de alimentos para el camarón. Y ahora resulta que el Ecuador va a estar en la punta en la producción de alimentos para el camarón, incluso para exportar, porque es el centro, porque es el país tan importante en ese sector. Y eso lo puede hacer también en otros sectores. Y no se puede minimizar la importancia para exportar a lo que necesita este país, exportar más. Es uno de los motivos por los que el gobierno destaca la agroindustria, porque hay países que le ha ido muy bien y por muchos años exportando sus productos agroindustriales. Chile, por ejemplo. Ahora, Walter, el tema de la agroindustria es fundamental y el tema agroalimentario también. El gran reto pasa por los valores agregados. No estoy diciendo que dejemos de ser un país primario exportador. Lo que tenemos que fortalecer la agroindustria y la agroalimentación para poder acceder a estos mercados. Considerando que cuando estamos hablando de productos procesados, de productos elaborados, de productos terminados, la cadena de rentabilidad se va a incrementar. Ahora, ¿cómo asegurarnos que esa cadena de rentabilidad asegure al país el ingreso de dolarización y que también dentro de ese encadenamiento de rentabilidad el productor no sea el que reciba la parte más pequeñita de esta pirámide de encadenamiento? Claro, entonces el punto es exactamente lo que tú dices, hay que ir por la cadena de valor, hay que ir incrementando valor agregado. He mencionado el caso del alimento del camarón, pero ahí tropezamos uno de los principales desafíos que tiene el gobierno de Lenín Moreno, y es que el país en la última década se encareció enormemente. Por ejemplo, de los grandes países exportadores de camarón, el país que ha perdido mercado en Estados Unidos es el Ecuador, o los otros han ganado espacio, nosotros hemos perdido. Y ahora nuestro principal comprador es Vietnam. ¿Y cuál es lo malo que Vietnam sea nuestro principal comprador? Que Vietnam es el principal exportador. Ellos reexportan nuestro camarón a China. Y nosotros tenemos que, por un lado, buscar mercados, poder entrar a los mercados. Veamos los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un arancel bajísimo para los productos primarios, pero a medida que uno va sofisticando el producto, le van poniendo valor agregado. Entonces, ¿qué sucede si un camaronero ecuatoriano quiere exportar un producto de camarón a Estados Unidos? Tiene que exportar su camarón congelado a Honduras, procesarlo a Honduras y venderlo a Estados Unidos, porque nuestros costos son muy elevados. Entonces, ahora, ¿cómo rompemos esa barrera? Bajamos los costos. ¿Cómo rompemos esa barrera? Porque si estamos hablando que la estructura de costos es la que nos impide generar ese encadenamiento de rentabilidad a través de las cadenas de valor, ¿cómo rompemos esa barrera que es la estructura de costo, considerando que ahí tenemos un tema que es bastante sensible, que es la mano de obra? Bueno, el asunto es que en el Ecuador toda la legislación laboral se ha vuelto sumamente rígida. Entonces, no solamente es que los salarios son altos, son los salarios más altos de América Latina, mucho depende del tipo de cambio de la inflación en Argentina, pero nos estamos dando con Argentina. Y acordémonos que años atrás se hablaba camarón, y estamos hablando de camarón, pero podemos hablar de otros sectores, flores, otros sectores. Siempre había la foto de unos cuartos empacados de mujeres con uniforme y con una capa para cubrirse el cabello que estaban pelando camarón. Eso ya no existe prácticamente. Eso ha migrado, se ha perdido esa mano de obra. ¿Por qué? Porque tenemos costos muy altos, no solo por el lado salarial, sino por la movilidad de los trabajadores. Las jornadas laborales, si se trabaja en fin de semana, si se trabaja horas extras, si se despide, si se emplea, los costos se han vuelto muy altos. Hay una enorme rigidez laboral. Pero esa es la realidad. Ahora, es cómo establecemos un gran pacto empresarial trabajadores para entender que a mayor productividad, mayor ingresos, y que ese ingreso debería ser producto de una gran alianza entre la fuerza de trabajo y el capital, que en este caso serían los inversionistas. Es decir, no llegamos a entender, para poder establecer mecanismos de legislación y de derecho laboral, no llegamos a entender que somos complementarios todos. Bueno, aquí tenemos que entender que en el caso de los trabajadores organizados, ellos representan
a los trabajadores que están en funciones, que tienen cargos. Las personas que han sido desempleadas ya no son representados por los sindicatos. Entonces, yo pienso que aquí tiene que ser ver todas las opciones que se ponen en la mesa. Para eso hay las discusiones que ha organizado en este Consejo Consultivo el presidente Moreno, y a la postre será el presidente el que tome las decisiones. Quiero poner un ejemplo en eso, ¿no? Otro país que no tiene moneda propia, Francia, y que tiene problemas de competitividad no tan graves como nosotros, Macron gana las elecciones y está proponiendo una reforma laboral importante. Hay resistencias en el país porque ya también hay la doctrina de que no se puede dar marcha atrás en ninguna conquista laboral, pero se está buscando la solución como ya lo hicieron, como ya lo hizo España, como ya lo hizo Alemania. Entonces, allí hay ese problema laboral. Antes, con moneda propia, los gobiernos devaluaban y a todos los asalariados les mochaban el sueldo, y eso no se consideraba pues una violación de derechos. Ahora el asalariado tiene asegurado con la dolarización su sueldo y no se lo pueden bajar, lo cual es un beneficio para él, pero hay que buscar otras compensaciones para que esa misma mano de obra ganando lo mismo rinda más a las empresas y así bajar ese costo. El problema, y con esto termino esta parte para ir a turismo, el problema pasa es que no hemos entendido la fortaleza y la dimensión de la dolarización y solo lo estamos entendiendo casa adentro, pero no lo estamos entendiendo en términos del sector externo de la economía. Vamos a la parte de turismo. El turismo, yo tengo mis dudas, mi querido Walter, si bien es cierto es una herramienta estratégica para el desarrollo, porque nos permite tener ingresos de divisa, mientras los gobiernos autónomos descentralizados no entiendan que son parte importante y estratégica del turismo y no logren alcanzar el desarrollo local y territorial y que no logren ser atractivos, no solo en términos de entorno natural, sino en términos de desarrollo urbano, en términos de planificación de sus respectivas ciudades, el turismo no va a despegar de forma integral y con fuerza. ¿Tú qué opinas, Walter? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en mi artículo no desarrollé mucho ese punto que tú has dicho, Carlos, porque traté de muchos temas y hay poco espacio, pero lo que dices es central. O sea, yo sí pienso que debe haber los consejos provinciales y los municipios deben colaborar con el sector turístico en tratar de ver cómo se desarrollan los destinos, o sea, cómo se pueden montar cosas para el que tiene que venir, para empezar, el que tiene que venir a Quito o Guayaquil del exterior, encuentre un paquete atractivo para quedarse más días en la ciudad o desplazarse a otros sectores del país, porque hay algo que le atrae. Y eso que le atrae a lo mejor nos puede parecer a nosotros algo muy sencillo, pero y muy rutinario, pero hay que armarlo eso. O sea, si uno llega a Quito y de cualquier sitio del exterior, poder ir a visitar a una de esas grandes casas que fueron de haciendas y que ahora son de retiro, de expansión que hay al norte y al sur de la ciudad, me parece extraordinario. Es una experiencia de sentirse de vuelta a fines del siglo XIX. Si uno viene a Guayaquil, poder visitar haciendas de distintos productos tropicales subiendo por los afluentes del río Guayas. Ha habido algo del desarrollo que hemos tenido en la Ruta del Sol, pero mejorar para que sea algo de mejor calidad. Tenemos que ir trabajando los gobiernos seccionales que van a ofrecer y poder armar paquetes turísticos y hacer atractivos para que la gente se quede más tiempo en el país y deje más dólares y gaste en paseos, en tours, en las ciudades y fuera de las ciudades. Ese es un desafío. Es que el tema de empaquetamiento es fundamental. De pronto no estamos entendiendo cuáles son las necesidades del mercado, y me refiero a los turistas. Si queremos tener más ingresos, tenemos que apuntar entonces a un target superior, aquel que viene con el dinero y lo va a dejar, no al mochilero, que está bien que venga, pero ese no nos deja el dinero que necesitamos. Entonces ahí es donde tenemos que atar, y ahí donde los GATS también van a jugar un papel importante, es decir, deberían ya contar con agendas de desarrollo provinciales. Ojalá que algún día lleguemos a agendas de desarrollo regionales. La Constitución lo establece, no se ha dado paso a eso, pero bueno. El otro tema es la minería. La minería, ¿por qué lo consideras importante? ¿Ya el petróleo ya no lo consideras dentro del eje central de la economía ecuatoriana?
Bueno, no, sí es central el petróleo, va a ser la principal fuente, pero digamos que es un sector que está desarrollado. Yo pienso que debe invertirse incluso en los mismos sectores donde ahora se produce petróleo, no ha habido la suficiente exploración. Yo creo que el ministro Pérez García conoce las cosas muy claras. Él viene de una compañía petrolera, él sabe que tiene que ir a contratos en que le den un beneficio a la empresa que invierte en función del precio del petróleo, no como se hizo en la última década, un precio fijo. Y yo sí pienso que es importante, pero la minería lo destaco porque el gobierno lo destaca, la minería. O sea, yo he extraído los 3 puntos que veo que más destaca el gobierno. Y en tercero, porque la minería está al punto de una gran explosión en términos de desarrollo. Hubo un descubrimiento de una compañía australiana en SolGold, que es un descubrimiento en Imbabura, que viene a estar en la parte de Imbabura que colinda con Esmeraldas y con Carchi, en que se demuestra que todo este gran tren de cobre que viene de Chile y Perú sigue en el Ecuador, sino que a mayor profundidad. Y que entonces el Ecuador tiene una tremenda riqueza minera y han hecho el mayor descubrimiento de cobre y oro, yo diría que en el mundo de la última década, y eso ha causado un enorme interés en el mundo, en las empresas mineras, y están viniendo a buscar minerales. Entonces, no solamente en el caso de la Cordillera del Cóndor, Morón y Zamora, o en el caso de Azuay, sino también ahora en el caso de Imbabura, son frentes de trabajo para encontrar minería. Va a ser, yo creo, el sector más ganador de la próxima década. Mi querido Walter, estos 3 pilares, sin perjuicio de que hay otros temas más que tenemos que analizarlo en términos de industrialización, pero estos 3 pilares son los que nos pudiesen llevar y sacarnos de la recesión, porque uno de los principales retos que tiene la economía ecuatoriana tiene que ver con el crecimiento económico. Es decir, ¿hacia dónde debe apuntar entonces el gobierno nacional en términos de crecimiento económico para asegurar una distribución y redistribución sostenible? Bueno, es que tenemos que pasar entonces nuestra conversación al tema más amplio de la balanza de pagos. Si nosotros fuésemos a dinamizar, como ha hecho el gobierno pasado con deuda externa, dinamiza la economía, los ecuatorianos consumimos más productos nacionales, productos extranjeros, la industria nacional crece, y todo eso significa importaciones, pero no podemos importar si no entran divisas. Entonces, todas estas divisas que exportamos, vamos a poderlas consumir vía importación, que permite dinamizar la economía interna. Entonces, la industria que va a venir a invertir, es decir, no, los ecuatorianos necesitan comer más productos industrializados, alimenticios, necesitan más productos electrodomésticos, necesitan más automóviles, necesitan más servicios de otra índole, gastar más, que lleva un crecimiento del mercado interno. Va a ser posible si están entrando las divisas por las exportaciones o por la inversión privada. Entonces, por eso es que la exportación es tan importante, no porque en sí van a dar las mayores fuentes de trabajo, sino que generan las divisas para importar lo que necesitamos para dinamizar la economía interna. Bueno, ahí están los principales retos del gobierno nacional. Sería bueno analizar con más tiempo para poder tocar las distintas aristas de la economía, de los retos de la economía entre este 2017, que por cierto ya está terminando, al 2021. Como siempre, Walter, muchas gracias y gracias por compartir este análisis con nuestra audiencia. Muchas gracias, Carlos. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos ya con Patricio Zambrano, presidente nacional del Partido Socialista, para analizar los distintos escenarios de la política luego de la vinculación a este proceso penal que se está llevando por asociación ilícita en contra del vicepresidente de la República. Venimos de inmediato. Hoy en Café TV nos visitan desde el cantón de Patate. Tenemos gastronomía, reinas y mucho más.
Si usted es de las personas que le aburre ir al gimnasio, le tenemos una opción práctica para que empiece a realizar ejercicios en pareja, pero en casa. Y en nuestro segmento Loncheros, aprenda a preparar unas deliciosas salsas para unos raviolis. No te lo pierdas, 8 horas 30 por Ecuador TV. José Andrés, como cada viernes hablando de lo mismo. Que llevan años juntos, que él cambió y ella no. Que esta relación lo enfurece. Pobre hombre. No la ha cambiado, aunque sea cuestión de una llamada. Acéptalo. No estás obligado a estar con una operadora móvil que no te haga feliz. Con CNT, cámbiate al mejor plan de datos por 24,99. Incluye 3 gigas, 100 minutos, Facebook y WhatsApp libres que no consumen tus megas y Deezer Premium. Y si te cambias, llévate 1 giga más al mes por 1 año. CNT. En la Sociedad de Lectores de El Telégrafo hay personas que comparten tus gustos y aficiones. Por ejemplo, Luna, que le encanta el entretenimiento y el arte. A Edu le apasiona la tecnología y la innovación. Y el decano cuida tanto de su auto como de su salud. Todos ellos descubren grandes descuentos y beneficios. Únete en www.sociedaddelectores.com. Es como que me impactó bastantísimo ese momento. Historias que la luz no muestra. En primer plano, solo cine ecuatoriano. Apaguen las luces. Un experimento audiovisual de Paul Narváez, dirigido también para público no vidente. Este domingo 22 horas. Hoy, Itoco acepta el nuevo reto. La propuesta que me hicieron, la voy a aceptar. La señora me lo dijo en serio. No puede ser. Al fin. ¿Vas a estar bien? Sí, claro. Oigan, debo hacer un llamado. Clavel. Hoy, 19 horas 30. Patricio Zambrano, presidente nacional del Partido Socialista, se encuentra con nosotros y miembro del Frente Unido, pero paradójicamente se llama Frente Unido cuando hay una tremenda confrontación a la interna y una ruptura. ¿Qué se puede unir cuando la realidad es un fraccionamiento? Carlos, buenos días. Bueno, nosotros hemos dicho exactamente lo que se acaba de decir en este momento, que para poder estar dentro de un frente lo que nosotros tenemos que ver es la posibilidad de conciliar propuestas programáticas, de conciliar espacios de reflexión y sobre todo de conciliar voluntades. Entonces, a partir de eso nosotros hemos hecho un espacio de análisis al interior del partido y nos hemos separado por estos momentos del Frente Unidos. Creemos que es el momento en el cual tenemos que retroalimentarnos y esa retroalimentación nos va a permitir a nosotros ir fortaleciendo las estructuras, no solamente del apoyo al presidente Lenín Moreno, sino también las estructuras como partido para saber hacia dónde queremos continuar. Nos hemos separado por el momento del Frente Unido. ¿Causas? ¿Razones? Porque creemos que el Frente no ha llevado lo que se debía hacer, es decir, el debate reflexivo, el debate de propuesta, un debate que vaya más allá del simple hecho de apoyar o no a un proceso, sino que vaya a la construcción de políticas públicas, de escenarios políticos y que vaya a generar esa propuesta programática que todo frente se hace. Nosotros tenemos como referencias el Frente en Uruguay, el Frente en Chile, que lo que busca es generar políticas y lo que busca es generar propuestas programáticas para el Estado. ¿Cuáles son? Hay varias. Dentro de la política pública creemos que hay que revisar todo aquello que no se ha logrado hacer en estos años. Creemos que hay que revisar toda la propuesta en lo que se refiere a leyes del país, en lo que se refiere a la agricultura, por decir algo, con la minga agropecuaria que está haciendo el presidente de la República, es regresar la vista hacia los sectores que no fueron atendidos por el gobierno en su momento. Pero eso son intenciones. Yo lo que quiero saber es que si hay políticas consistentes en el tema, porque decir hay que volver los ojos al campo lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. No, por eso mismo, con respecto a eso nosotros hemos dicho, primero, una lucha frontal contra la corrupción. Eso se debe hacer a través de ver las leyes y de fortalecer las leyes que vayan en esa lucha. ¿Eso fue una de las causas de tomar distancia con el Frente Unido?
No, yo creo, no es una de las causas, pero sí es cómo se viene manejando el frente. El frente no debatía, el frente ya no estaba para hacer propuestas reflexivas, sino que estaba solamente para esperar algún momento que nos digan qué es lo que tenemos que apuntalar. Estaba esperando un direccionamiento de arriba. Nada más. Entonces nosotros creemos que esa no es la propuesta de la unidad que vemos dentro de los partidos políticos. Sigamos entonces. Políticas y propuestas. También dices el tema, el tema del sector agropecuario, el sector agroindustrial, pero hoy tenemos, y tú escuchaste la entrevista que le hice a Walter Spurrier, que tenemos el tema de la barrera y la estructura de costos. ¿Cómo vencerlo? Porque está bien defender los derechos de los trabajadores, y yo lo apoyo, y yo soy uno de los primeros en salir en la defensa, pero ya tenemos que también comenzar a mirar en un horizonte de tiempo y evolucionar en términos de las necesidades del país, en términos de ingreso de dinero. A mayor ingreso, a mayor producción, más empleo. Por supuesto que sí, Carlos, pero hay cosas que nosotros no podemos dejar aparte. Primero, nosotros tenemos que defender los empleos y tenemos que defender la calidad del empleo. Pero es que nadie dice que no se lo defienda. Sí, pero lo que pasa es que nosotros, muchas veces, los empresarios, para bajar costos, bajan la calidad del empleo, es decir, tratan de perjudicar a los menos beneficiados en esta cadena productiva. Segundo, nosotros creemos que necesitamos una inversión extranjera, que necesitamos que los costos productivos puedan bajar, pero que no se vean afectados los mismos de siempre. Es decir, que si se va a bajar el costo productivo, no se ve afectado el trabajador y su salario. Te lo voy a replantear de esta manera, mi querido Patricio. Por lo general, entre el 2007 al 2014, la curva de crecimiento económico fue grande, a tal punto que el Producto Interno Bruto pasó de 47.000 a 100.000 millones de dólares, ¿verdad? En una empresa, si tú tienes una curva de crecimiento constante pero progresiva en términos de crecimiento, ¿verdad? Y tienes tu línea de gastos fijos también, en relación a una línea de crecimiento, pues no pasa nada. Pero cuando hay recesión, esa curva comienza a disminuir, pero tus gastos fijos se comienzan a mantener. Es ahí entonces cuando hay que tomar medidas en términos de ver que la economía es cíclica y hay que proteger el trabajo al trabajador, pero también dentro de este concepto de alianza, productividad, ingreso, mayor trabajo. Pero lo que tenemos que ver ahí es que también lo que se puede tratar de ganar es menos, es la utilidad lo que se puede perjudicar muchas veces, y muchas veces los empresarios lo que no quieren es eso, bajar su utilidad o su rendimiento dentro de la empresa. Entonces, lo que más fácil es afectar, es decir, nosotros tenemos bajamos el número de trabajadores, bajamos el costo de la producción y mantenemos la utilidad o la rentabilidad de la empresa. ¿Se puede llegar a un acuerdo? Yo creo que se puede llegar a un acuerdo. ¿Están participando los trabajadores en las mesas de diálogo? Eso es lo que nos gustaría saber, porque nosotros hemos visto que en el Consejo Consultivo no ha habido los trabajadores, no ha habido los espacios de diálogo con estos sectores, sino que ha habido con los empresarios, y que es legítimo. Nosotros no vamos a cuestionar la presencia o el diálogo que ha hecho el gobierno con ciertos sectores, pero lo que sí llamamos es que se vea dentro de los planteamientos también los otros sectores que forman parte del sector productivo. Entonces hacemos esa reflexión para que la ministra que está a cargo de este Consejo Consultivo pueda llamar a los otros actores y que esos actores también planteen sus visiones y planteen las propuestas que ellos tengan que hacer, y que no sea desde una sola visión la propuesta que se está haciendo en este momento al gobierno nacional. El haber involucrado al vicepresidente de la República dentro del proceso penal patea el tablero político del Partido Socialista, de Alianza País, de todos los miembros del Frente Unido. Carlos, yo creo que una de las cosas que hizo el vicepresidente de la República es pedir al bloque legislativo que lo que él quiere es defenderse dentro de la justicia ordinaria, es decir, que no se quiere un estado de opinión en el cual se lo prejuzgue o se lo juzgue a través de los medios de comunicación o a través de los comentarios que puedan hacer ciertos actores políticos. Y por otro lado, que sea el Estado de Derecho el que prevalezca, este Estado de Derecho que si lo juzgue y lo encuentra culpable, pues tendrá que pagar la pena. Si lo juzgue y lo encuentra inocente, tendrá que lavar su nombre. Eso es lo que nosotros siempre hemos dicho. Nosotros lo que creemos en este momento es que es el Estado de Derecho el que se debe imponer y no se debe prejuzgar o no se debe sojuzgar. ¿A través de qué, Carlos? A través de las opiniones de ciertos actores políticos que muchas veces han incriminado sin haber tenido prueba alguna, sin haber propuesto una prueba a la
la justicia, sino que lo hacen a través de las cámaras de televisión, creyéndose ellos los jueces. Algunos lo hacen a través de las cámaras de televisión, otros cobardemente lo hacen a través de las redes sociales y siquiera sin poner su identidad. Son tan cobardes que no ponen la identidad. Exacto. Y creen que con esos dogmas, porque creen que hay un expresidente a quien respeto mucho, por si acaso, porque además es mi amigo, lo respeto mucho, y me refiero al expresidente Correa, creen que hay que venerarlo. Y esos cobardes están en las redes sociales. Y nosotros creemos, Carlos, muy por el contrario, que nosotros, el presidente Correa fue un gran líder que presidió el país durante los 10 años, hizo cosas muy buenas. También hemos dicho que han habido deudas con el gobierno, con el pueblo ecuatoriano, pero que él ya fue presidente y que ahora quien preside el gobierno es el presidente Lenín Moreno, a quien tenemos que dar todo el apoyo y a quien el Partido Socialista sostiene su apoyo. ¿El proyecto político continúa? Por supuesto que sí. ¿Está debilitado? No, yo creo que está fortaleciéndose, sino que con otro direccionamiento, con otra lógica. El presidente Moreno está poniendo su impronta, está diciendo, este es mi gobierno será de esta manera, con un diálogo, con la conversación con todos los sectores, pero quien tomará las decisiones seré yo. No será una propuesta que vaya de arriba hacia abajo, sino será una propuesta horizontal que implique a todos los sectores del Estado ecuatoriano, y a partir de eso yo tomaré las decisiones. Lo ha dicho claramente, y el día de ayer lo ha dicho en una cadena de prensa, que tendrá que tomar las decisiones y lo hará muchas veces con el pueblo, consultando al pueblo ecuatoriano. Consultando al pueblo ecuatoriano significa eso. Consulta popular, Patricio Zambrano. Y si significa consulta popular, ¿qué consultarle? No, significa primero que él está pendiente de lo que el pueblo ecuatoriano siente, resiente, de lo que dice. Una cosa es estar pendiente y otra cosa está pasando. Y con respecto a eso, él lo que puede hacer es decir, muy bien, señores, nosotros nos encontramos en estos momentos, en esta situación, ¿qué opinan todos ustedes? Vamos a dirimir a través de una propuesta que vaya en varias preguntas, y me imagino yo, nosotros no tenemos conocimiento de las propuestas que se pueden hacer, si se puede dar o no una consulta popular, pero lo que sí estamos convencidos, Carlos, es que la voz del pueblo es la máxima autoridad dentro de cualquier Estado de Lenín derecho. Moreno ha dicho que es socialista. ¿Ha conversado con usted? Por supuesto, hemos tenido el gusto de conversar con nuestro presidente. ¿Han participado en la elaboración del programa económico? Hemos conversado de varias temáticas. Una de las temáticas que sí hemos expuesto es que nosotros nunca tendremos la misma agenda que la derecha, Carlos. Nosotros por eso nos anteponemos a las propuestas tanto económicas, sociales, que propone la derecha. Nosotros hemos dicho, por dar un ejemplo, que no estaríamos de acuerdo con la eliminación de la tabla de consumo de drogas. ¿Por qué? Porque creemos en la inocencia, creemos en la presunción de inocencia de todo ciudadano ecuatoriano, y no creemos directamente que son delincuentes exclusivamente los que consumen la droga, y siempre lo hemos dicho. Entonces, eso nos ha dicho él, que está escuchando todas las propuestas, que será él quien defina cuál es la política a ser tomada, y que será él, en conjunto con todas las personas que conformamos este proceso de cambio, de transformación del país, que vamos a delimitar el escenario en el cual vamos a actuar, Carlos. Patricio Zambrano, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer. Te debía esta entrevista. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. No sé si ya llegó Giovanni Cardoso, no me dicen nada por interno, pero en todo caso vamos a una pausa y regresamos. Como que me impactó bastantísimo ese momento. Historias que la luz no muestra. En primer plano, solo cine ecuatoriano. Apaguen las luces. Un experimento audiovisual de Paul Narváez, dirigido también para público no vidente. Este domingo 22 horas. Mi nombre es Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí una gran necesidad de cambiar de rumbo. Dejé con gran tristeza mi país natal, Chile, y me encaminé hacia un país en donde viví toda mi niñez, y que de alguna manera siento que fue aquí que mi camino comenzó. He pasado tantas cosas aquí en Ecuador y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta llena de ocurrencias y paisajes increíbles. Esta es mi ruta, la ruta de Enrique. Estreno.
sábado 2 de septiembre, a las 20:30. Hoy. La comuna, que pertenece a la parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, es de clima seco tropical y seco subtropical y está rodeado de abundante flora. La siembra de maíz la realizamos mediante la preparación del terreno. Utilizamos una herramienta llamada el espeque para hacer un hueco y colocar la semilla. Ecuador Multicolor. Hoy, 14:30. Giovanni Cardoso, experto en economía popular y solidaria y gerente del Banco de Desarrollo de los Pueblos, por si acaso entidad privada, se encuentra con nosotros. Giovanni Cardoso, la economía popular y solidaria, y contigo hemos hablado hace mucho tiempo, debería ser una herramienta estratégica para luchar contra, mejor dicho, para luchar por la erradicación de la pobreza, generar inclusión, pero la economía popular y solidaria a veces la entendemos simplemente como emprendimientos de subsistencia y no de oportunidad. ¿Cómo poder apuntalar esa economía popular y solidaria, no solo en Guayaquil y en Quito, que es fundamental también, pero también que sirva como oportunidad para el desarrollo local y territorial? Giovanni Cardoso, buenos días, qué gusto. Muy buenos días, acá. Carlos, y muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en tu programa con mucha audiencia. Efectivamente, la economía popular y solidaria es un sector altamente importante y dinámico. Según algunos datos de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, hay 6 millones de ecuatorianos que vivimos de nuestro trabajo y que formamos parte de la economía popular. De los 16 millones de ecuatorianos somos el 37%. El Banco Central del Ecuador hace algún tiempo atrás intentó hacer una cuantificación del aporte al Producto Interno Bruto y logró estimar a través de la cuenta satélite que representaba un poco más del 25% del Producto Interno Bruto, sin considerar los ingresos no monetarios que se destinan al autoconsumo y que también forman parte de la economía en su conjunto. Pero si es el 25% del Producto Interno Bruto, y para que las personas nos entiendan bien y alcancen a dimensionar, 25% de 100.000, estamos hablando de 25.000 millones de dólares, lo cual son recursos tremendamente importantes. Pero ¿qué es lo que hace falta para consolidar? ¿Falta el encadenamiento? Hacen falta 3 cosas. Uno, pasar de la economía popular a la economía popular solidaria, que es cómo pasar de la producción individual a la producción asociada, cómo crear empresas populares, cooperativas, asociaciones, comunidades, que permitan producir para el consumo local y también para la exportación, uno de los temas que tú estabas tratando ahora. La economía popular tiene 3 problemas en relación a esta perspectiva. Uno, la producción no es homogénea y por lo tanto para exportar se requiere producción homogénea. 2, la producción no es homogénea y de volumen importante. Por lo tanto, no logra llegar a los mercados que demandan producción en volúmenes altos. Y 3, la producción no es constante, de tal manera que si se logra exportar en un momento determinado, no logran abastecer de manera permanente esos mercados internacionales. Ya, entonces ahí estamos fallando en algo, estamos fallando en modelos de negocio, estamos fallando en que no hay la asociatividad. Pero el Ecuador desde hace mucho tiempo viene hablando del cooperativismo, pero significaría entonces que el cooperativismo no se ha desarrollado en términos de visión contemporáneos y modernos en función de lo que necesitan los mercados y en función de evolucionar en términos de producción con asociatividad, economía de escala y valores que demandan los mercados internacionales. ¿Dónde está fallando? ¿Falla la iniciativa o falla la política pública? Creo que es necesario reconocer 2 debilidades. La política pública sí es importante, pero se expresa en la asignación presupuestaria. La política pública, si no implica asignación presupuestaria para crear procesos de asociatividad
para hacer capacitación y asistencia técnica, que homogenice la producción y que permita hacer producción a escala y que al mismo tiempo viabilice la producción para el consumo nacional y para la exportación, la política pública queda solo en enunciado. La segunda cosa es el financiamiento adecuado a las características de la demanda de estos sectores de la economía. Hasta el año pasado, el financiamiento para la microempresa estaba un poquito contenido. En el último año ha logrado ya despegar un poco más. Hay mayor liquidez en el sistema financiero que se destina a la microempresa. Hay una tendencia inicial, todavía no creciente, pero que daría pistas de que se puede ahora conseguir recursos para financiar a la microempresa. Estos dos elementos son necesarios. Y luego te digo el tercero. Política pública adecuada con asignación presupuestaria, financiamiento adecuado para complementar la economía del trabajo y tercero, que las propias organizaciones se integren de mejor manera en formas de asociativas, que no solo son las cooperativas, que son las asociaciones de trabajadores, las asociaciones de productores y también las comunidades indígenas y campesinas, que tienen matices diferentes. Probablemente el sector que más se ha desarrollado es el sector de las finanzas populares y solidarias en el país, que si sumamos el total de activos que tienen las cooperativas de los segmentos 1 y 2, más otras cooperativas y entidades asociativas, son 11.000 millones de dólares. Pero el tema no es el tema no pasa porque existan, y está bien que existan, y hacen un buen trabajo, entre paréntesis. Tienen las finanzas populares a través de las instituciones privadas, tienes las finanzas populares a través de la banca pública como Ban Ecuador. Pero el tema pasa no por otorgar crédito tan solo, sino que debe ser el complemento a estos nuevos modelos de negocio y de gestión de la asociatividad. Requiere nuevamente tres elementos. Pasa primero por el ahorro. O sea, es captación. Un importante recurso de la economía popular que, aunque sea en pequeñas cantidades, de manera acumulada, es trascendental. Segundo, la adecuación de estos productos financieros a las demandas de la producción asociada. Pero tercero, servicios financieros. Las finanzas ya no es solo ahorro y crédito, es transaccionalidad, seguros, pagos de cercanía, transferencias monetarias nacionales, internacionales, dinero electrónico, el que participen en todas estas propuestas de movilidad del dinero no físico. Esto también requiere la economía popular, pero al mismo tiempo requiere que las propias organizaciones superen algo que hemos denominado el egoísmo colectivo. Hacen una organización de 40, 50 personas y es muy difícil que ingresen más. De esa manera... O sea, se cierran. Correcto, se cierran y se limita la posibilidad de hacer economías de escala. Porque la organización se constituye... El tema pasa por cultura. Exactamente. Y esto es un proceso que requiere formación en capacidad socioorganizativa, lo que algunos llaman gobernabilidad, que permita la incorporación de más trabajadores a los programas de asociatividad. Si llegásemos a lograr estos encadenamientos a través de la asociatividad, generar la economía de escala, ¿en cuánto más pudiésemos crecer en ese segmento, más allá del 25% del Producto Interno Bruto? Yo creo que podríamos crecer más allá del 50% a través de dos cosas. Uno, valorar el ingreso no monetario y el aporte de la economía del cuidado de la economía nacional. O sea, esta parte de la producción que se destina al autoconsumo, que se guardan como semillas, que se guardan para ir consumiendo gradualmente, que en algunos cálculos es casi otro 25% del Producto Interno Bruto. De tal manera que hay una gran contribución a la economía sin que la política pública haya enfocado una cantidad o asignación presupuestaria importante. Yo creo que es la economía que en el ámbito del consumo nacional dinamiza el país. Giovanni Cardoso, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, muchas gracias a ti. Amigos televidentes, el Ecuador no necesita de dogmas. El Ecuador necesita de valentía para enfrentar problemas, porque el no reconocer los problemas es agrandarlos. El Ecuador no puede vivir con una eterna tortícolis mirando al pasado. El Ecuador no puede vivir tan solo dependiendo del romanticismo de la política o de los individuos. El Ecuador requiere comenzar a mirar en un horizonte de tiempo, porque los problemas se agrandan en esa línea de tiempo
si no se planifica y no se toman las decisiones, la historia se encargará de reconocer a quien hizo las cosas bien y a quien hizo las cosas mal. Pero los ciudadanos ecuatorianos no podemos caer en el juego de aquellos cobardes que no ponen su nombre ni su rostro todos los días para tan solo defender un proyecto político. Necesitamos valientes que quieran defender al país, no a un proyecto político, porque la vida de los ecuatorianos va más allá de un membrete, de un proyecto político que yo pongo en serias dudas si realmente está bien estructurado, está bien fortalecido. Si quieren defenderlo, defiéndanlo con inteligencia, con creatividad, con honestidad. No me vengan a decir que Carlos Rabascal es opositor. Yo no soy actor político, yo hago opinión y mi deber y mi responsabilidad es con ustedes los ciudadanos, porque aquí en un medio público y siempre en mis programas, a partir del 2004 que inicié esta actividad, me he caracterizado por darle voz a quienes piensan distinto, porque respeto la diversidad, porque respeto profundamente al ciudadano y porque amo y quiero a mi país. Yo no juego con mi país, yo aporto a través del pensamiento crítico. Soy Carlos Rabascal. Juntamos lo mejor del turismo y la gastronomía nacional. En un especial que te hará amar mucho más nuestro país. Delicioso. Próxima parada gastronómico y turístico. De lunes a viernes, 11 horas. Fuera de mi camino. ¿Qué hace? Cuando Ichiki tiene un mal día, Por favor, pruébelo. puede rendirse o dar lo mejor de sí para seguir adelante. Cada comida es un nuevo reto en el Gran Mesón. Acompaña a la chef legendaria de lunes a viernes a las 17 horas. Por Ecuador TV. Somos todos. Acompáñanos junto a Pili Piana en una nueva aventura tras las huellas de quienes hacen un cambio positivo a nuestro ecosistema. En Eco Huellas, este domingo, 10 horas. Estamos ya en el segundo bloque de Noticias 7, aquí en Ecuador TV. A ustedes muchísimas gracias por permitirnos acompañarles. Enseguida vamos a revisar los temas más destacados. El sistema financiero privado será a cargo del mecanismo de pago conocido como dinero electrónico. La plataforma, según la Asociación de Bancos Privados, estará operativa desde enero de 2018, según se anunció. Este anuncio es considerado como el primer gran acuerdo formal que se deriva del gran diálogo nacional impulsado por el jefe de gobierno. Los bancos, mutualistas y entidades financieras del sector de la economía popular y solidaria se harán cargo del manejo del dinero electrónico, un mecanismo de pago que actualmente lo administra el Banco Central. Será, operado exclusivamente por las entidades y no será operado por el Banco Central. Que el mejor mecanismo de ponerse de acuerdo es el diálogo. Es conversar, es intercambiar opiniones. Este cambio debe estar sustentado legalmente. Sin fecha aún definida, el Ejecutivo deberá remitir a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Reconoce que la operación del dinero electrónico es privativa del Banco Central.
Si bien está tomada la decisión, en lo técnico falta ajustar algunos detalles. La Asociación de Bancos Privados definirá y anunciará oportunamente la tarifa de este servicio, que será opcional para los clientes de la banca. Y facilitarle la vida a los usuarios del sistema bancario y los no bancarizados. Son más de 300.000 cuentas activas con este mecanismo de pago. El ex instituto emisor no descarta que a la larga la banca pública pueda sumarse a la administración del dinero electrónico. ¿Qué significa esto? Que si bien Banco Central ya no va a operar la plataforma, tampoco se va a constituir en un monopolio, ya sea banca privada que maneje solamente el sistema. Para las entidades financieras que forman parte de la economía popular y solidaria, el formar parte de esta estrategia les permite democratizar el uso de mecanismos electrónicos en zonas rurales que especialmente están al margen del acceso a los servicios de la gran banca. La plataforma del Banco Central del Ecuador está totalmente adecuada para que las cooperativas puedan unirse o anclarse a esa plataforma. Las instituciones financieras privadas esperan tener lista la plataforma tecnológica a partir de enero de 2018. La transición será automática. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y la importancia de fortalecer el uso de medios de pago electrónicos no solo radica en permitir a los usuarios facilidades en sus compras diarias, sino que además nuestro país se ahorraría 800 millones de dólares al año y se fortalecería la dolarización. Según las cifras que maneja el Banco Central del Ecuador, en nuestro país la demanda de dinero físico alcanza hasta el 30%. Esto contrasta con lo que sucede en Colombia y Perú, naciones en las que el nivel de integración de las personas al sistema financiero es mayor. La demanda alcanza el 14% en promedio. Además, el 29% de la liquidez en Ecuador está en dinero físico, es decir, en billetes y monedas. Esto obliga a las autoridades a poner en circulación más de 2.000 millones de dólares, dinero que podría ser parte de la Reserva Monetaria Internacional. La demanda de dinero físico le representa al Estado un gasto anual de aproximadamente 12 millones de dólares. Esto se debe también a la vida útil de los billetes. En Ecuador, esta alcanza en promedio los 2,8 años, mientras que en Estados Unidos es de 7,5 años. El acuerdo entre el gobierno nacional y la banca privada busca enfrentar el problema del excesivo uso del efectivo en la economía local, así como la bancarización del 39% de la población económicamente activa que no posee una cuenta bancaria, y sobre todo fortalecer la dolarización. El Banco Central será el único rector del sistema de medios de pagos electrónicos en el país. Para concretar la participación del sector financiero privado en este sistema, es necesario una reforma al Código Monetario y la implementación de una nueva plataforma por parte de los bancos. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y este martes en Quito se cerró el ciclo de foros ciudadanos de presentación de propuestas del Plan Nacional para el Buen Vivir. Según las Emplades, más de 3.000 ecuatorianos participaron de este proceso. Fabián Romero es presidente de la Fundación Diabetes Juvenil. Para él es fundamental que en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 se estructure una política pública en materia de salud que ayude en el diagnóstico, control y tratamiento de los jóvenes detectados con diabetes. Desafortunadamente ciertos médicos tratan la diabetes en forma general y la diabetes tipo 1 tiene unas condiciones específicas de tratamiento, ¿no? Irma Gómez representa a una organización que ayuda a campesinos e indígenas de las provincias de la Sierra Central que migran a las grandes ciudades en procura de un mayor bienestar. Lo fundamental para ella es que el Estado les dé garantías y acceso a servicios que dentro de todo les garantice un buen vivir. El tema del empleo, el tema de la salud, de la educación, tener más accesibilidad. Preocupaciones de esta índole fueron plasmadas en el último foro ciudadano que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Emplades, ejecutó para enriquecer el Plan Nacional para el Buen Vivir, que será el mapa de trabajo de la gestión del presidente Lenín Moreno. El día jueves, 31 de agosto, en la ciudad de Cuenca tendremos lo que la ley manda, la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Serán esos delegados ciudadanos los que priorizarán los diferentes aportes y de esa manera llegaremos en la semana del 20 de septiembre al Consejo Nacional de Planificación para actualizar este plan, una construcción participativa. En total fueron 12 foros con una participación superior a los 3.000 ciudadanos, quienes dejaron sus ideas que esperen sean tomadas en cuenta en la gestión gubernamental. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y Lenín Moreno, presidente de la República, junto a la canciller María Fernanda Espinosa y el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, mantuvieron una reunión con Jeffrey Lansdale, rector de la Universidad Centroamericana Zamorano, con quien compartieron información sobre modelos educativos e iniciativas de cooperación.
Revisamos y analizamos los 100 días de gobierno del presidente Lenín Moreno. En reiteradas ocasiones, el presidente de la República ha mantenido discursos enérgicos sobre la corrupción. ¡No a la corrupción! ¡No a los corruptos! Mensajes como estos sobre el combate a la corrupción que lleva adelante el primer mandatario también han sido frecuentes en estos primeros 100 días de su gobierno. No vamos a permitir que la corrupción se enseñoree en el país. En reiteradas ocasiones el jefe de Estado se ha referido en duros términos sobre este tema. Que esta lucha por lograr que en el Ecuador se implante definitivamente la transparencia, la lealtad, la honestidad, pero no la lealtad de los mafiosos, no la lealtad de los que se encubren entre ellos. Justamente como un paso para acabar con esta problemática, Lenín Moreno creó el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El mismo está compuesto por representantes de la sociedad civil, quienes en los próximos días tienen previsto entregar recomendaciones para que en nuestro país existan reglas claras y así evitar la corrupción. Debe haber una veeduría permanente de todos los ciudadanos para que no haya impunidad, y todos los potenciales responsables tienen que ser investigados y tienen que ser juzgados, y la Fiscalía tendrá que cumplir indistintamente de quiénes sean las personas. Fernando Cordero, expresidente de la Asamblea Nacional y alto dirigente de Alianza País, concuerda con Moreno al afirmar que la lucha contra la corrupción debe ser frontal. Cruzado una gran minga anticorrupción. Nosotros hemos declarado desde siempre una guerra a muerte a la corrupción. Si es que ahí no tenemos nada sino que sentirnos alentados por todo el respaldo social. Cordero sostiene que lamentablemente en el proyecto de Alianza País se infiltraron corruptos. Nosotros somos los primeros indignados. ¿Cómo pueden ustedes pensar que gente que hemos dado parte de nuestra vida a transformar este país, nos vamos a sentir bien de que algún colado haya llegado a la Revolución Ciudadana y se haya robado plata del Estado ecuatoriano? El tema de la corrupción no solo afecta al país en lo público y privado, sino que trasciende el continente, razón por la cual el primer mandatario hizo un llamado a las autoridades para que se unan a esta causa. No permitamos, bajo ninguna circunstancia, que se detengan las investigaciones que lleven al final a sancionar a quienes han expoliado los recursos de la patria. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Hay gran expectativa. El Ministerio de Salud Pública iniciará este miércoles con la implementación de la estrategia del Proyecto Médico del Barrio, una propuesta que busca incrementar la asistencia preventiva y atención a grupos vulnerables de la ciudadanía. La iniciativa ya se utiliza en varios países de la región con muy buenos resultados. El lanzamiento oficial del programa médico del barrio se realizará este miércoles en la provincia de Santa Elena, lugar que fue escogido debido a que presenta altos índices de salud pública que requieren intervención inmediata, en la que se incluyen grupos de atención prioritaria. De manera simultánea, el programa arrancará en los cantones de Alausí y Guaranda. Vamos a arrancar con alrededor de 400 profesionales que forman parte del médico del barrio y su equipo de atención integral. El programa funcionará desde los centros de salud. El médico del barrio, que es un médico general, y su equipo de atención conformado por una enfermera y un técnico de atención prioritaria, visitarán puerta a puerta a los ciudadanos en cada uno de sus sectores para realizar la identificación de personas que correspondan a alguno de los grupos prioritarios, como mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas. Dichas personas posteriormente recibirán la visita de un médico familiar que se encargará de abrir una ficha médica y hará un plan de seguimiento para que continúe su tratamiento y monitoreo en el hogar, el centro de salud o un hospital de especialidad según la necesidad del paciente. No queremos hospitales llenos de gente que podía haberse curado en su comunidad sin tener que desplazarse, sin tener que viajar, que dejar sus actividades, cuando pueden ser atendidos por el primer nivel de atención. Esta estrategia se implementará hasta finales de 2018 con el fin de abarcar todo el territorio nacional. Esto involucrará el trabajo de 7.235 médicos generales, 6.840 enfermeras y 1.520 técnicos de atención primaria quienes trabajarán en los centros de salud. Muchas veces hay barreras lingüísticas, nuestros médicos o nuestras enfermeras tal vez no hablan quichua. El técnico conoce el idioma y por eso permite una mejor comunicación con esa población. A nivel nacional existen 1.544 de estos centros, además de 435 puestos de salud. En la actualidad, programas similares se están implementando en otros países con muy buenos resultados. Tenemos programas que se han llevado a cabo en Brasil, que se han llevado a cabo en Venezuela, en Cuba, en países de Europa y que
han demostrado que inciden directamente en mejores resultados, reducción de la muerte materna, reducción de la desnutrición crónica. Y es que la atención preventiva permite detectar y evitar enfermedades que sin tratamiento derivarían en complicaciones para el paciente. Carlos Flores, Ecuador TV. Y la Mesa de Justicia mantuvo una reunión para avanzar en reformas del Código de la Niñez y Adolescencia, así como en temas relacionados a la violencia psicológica contra la mujer y de igual forma intensificar la lucha contra el consumo de drogas. La resolución de la Corte Constitucional de la necesidad de una audiencia para emitir una boleta de apremio contra los padres deudores de pensiones alimenticias ha generado una congestión en los administradores de justicia, por lo que se plantea una salida. Sí, primero, a tener una boleta de apremio de manera eficiente y que con esa boleta de apremio se realice la audiencia que la Corte Constitucional preveyó en su reforma. No como el requisito para emitir la boleta y luego ver si es que se paga o no se paga. De esta forma, primero se emitiría la boleta y luego se probaría si se trata de un deudor de buena o mala fe. Esto se incluiría como parte de las reformas que trabaja la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional al Código de la Niñez y Adolescencia, sobre el cual se anuncian algunos acuerdos en lo que tiene que ver con la justificación de los gastos de pensión alimenticia. No haya rendición de cuentas por, digamos, el mal uso que esto podría generar. Con respecto a la coparentalidad, también se anticipan algunos criterios. De la posibilidad de que una tenencia compartida, en el caso de papá y mamá, respecto del cuidado de sus hijos menores de edad, sea solamente con acuerdo de las partes. Otro tema que trabaja la Mesa de Justicia es aclarar la sanción y el procedimiento para las denuncias de violencia psicológica contra la mujer. Uno es el tema de la tipicidad de la violencia psicológica y segundo, el procedimiento expedito para sancionar. La mesa también analizó estadísticas de femicidios, así como mecanismos para intensificar la lucha contra el consumo de drogas. César García, Ecuador TV. 8 de la mañana con 7 minutos en Cotopaxi. 6 de cada 10 mujeres son violentadas, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizados en 2010. En lo que va del año, 218 causas de violencia fueron ingresadas a la Unidad Judicial de La Tacunga. Cotopaxi ocupa el 10º lugar en violencia de género en el país, con un 63.5% según datos estadísticos realizados en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador. En la Unidad Judicial de La Tacunga, en lo que va de 2017, se registran 218 causas, de las cuales 25 están en trámite con medidas de protección y terapias psicológicas. Sepa que es valorada, que se valore y que justamente el valorarse ella hace que denuncie la violencia de la que es parte ella y sus hijos. En esta provincia, en la zona urbana, se registra un 61.4% de violencia de género y un 58.7% en el sector rural. Acá en Salcedo, 7 de cada 10 mujeres han sido agredidas. Es ahí cuando nace la idea de impulsar un proyecto que responda a una problemática. Una de las acciones para enfrentar esta problemática es la creación de espacios seguros para las víctimas. Un ejemplo es la apertura de una nueva casa de acogida, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y con el apoyo del Gobierno Municipal de Salcedo y la Prefectura de Cotopaxi. Haciéndoles conocer sus derechos, los servicios a los cuales tienen por derecho acceso estas mujeres a través de las diferentes instituciones. En lo que va del año en la provincia de Cotopaxi se registra un caso de femicidio, siendo el agresor sancionado con una pena privativa de la libertad de 33 años. Máximo Barba, Ecuador TV. Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, ratificó al Consejo de Gobierno encabezado por Marlon Vargas. El evento contó con veedores representantes del Gobierno Nacional. Los representantes de 16 organizaciones de las 20 existentes en la región, por unanimidad ratificaron al Consejo de Gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE. Esta confederación, encargada de defender los derechos de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía, la legalización de territorios indígenas, la preservación del ecosistema y los recursos naturales, entre otros objetivos, estará encabezada por Marlon Vargas como su máximo líder y Rafael Pandam en calidad de presidente del Parlamento Andino Amazónico, electo el pasado 4 de septiembre de 2016. Nuestro respaldo incondicional al señor Marlon Vargas como presidente legítimo de la Amazonía ecuatoriana.
La Confederación de Nacionalidades del Ecuador, CONAIE, para resolver la división en la CONFENIAE, convocó a los 2 consejos de gobierno que existían en la organización. Solo asistió el Consejo de Gobierno encabezado por Marlon Vargas. Felipe Tsenkush, junto a su Consejo de Gobierno, no asistieron al evento. Que a partir de este momento ha terminado 2 dirigencias. El Consejo de Gobierno de la CONFENIAE, que fue ratificado, continuará en su gestión hasta completar los 3 años a partir de la fecha que fue electo. Porque así hemos dicho aquí, en este espacio histórico. De 20 organizaciones, 16 presentes, es decir, por unanimidad de los presentes han ratificado a Marlon Vargas como el dirigente. Los representantes de las organizaciones indígenas junto a los veedores firmaron el acuerdo logrado en esta asamblea, donde participaron alrededor de 1000 representantes de pueblos, nacionalidades y federaciones filiales a la regional. Juan Sarmiento, Ecuador TV. Y en otro tema, en Zamora Chinchipe está listo el plan de contingencia para la inauguración del nuevo periodo educativo 2017-2018. Del 4 al 8 de septiembre próximos, más de 13.000 estudiantes de los cantones Zamora y Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe regresarán a clases de acuerdo al régimen Sierra Amazonía. Es por ello que está activada la Mesa de Seguridad Integral Ciudadana, quien ya dio a conocer su plan de contingencia con el objetivo de precautelar la seguridad. Desde el EMETOB, la policía, la gobernación, educación, salud, tenemos nuestra parte para garantizar que los eventos de inauguración sean ordenados y que no existan incidentes con los niños, las niñas, los padres y las madres de familia. El Cuerpo de Bomberos, conjuntamente con el Ministerio de Salud, IES y Gestión de Riesgos, estarán enlazados en el sistema ECU 911. Asimismo, se mantendrá la comunicación con los números de emergencia de los diferentes organismos de socorro para atender cualquier emergencia. Policía Nacional activará a todo su personal, quienes estarán en cada una de las entidades educativas de la provincia. Vamos a trabajar 4 señores jefes, 18 señores oficiales y 422 policías, el 100% de policías, tanto preventivos, tanto investigativos, van a trabajar en lo que es el inicio de clases, tanto a la salida del colegio, como a la salida de clase, como al ingreso de clase. Las autoridades realizarán un recorrido por las instituciones educativas con el fin de garantizar su salud. Así se realizará una revisión de bares escolares y baterías sanitarias y realizarán control a los vendedores ambulantes. También hacer un llamado a los señores vendedores ambulantes, que también en coordinación pues con los establecimientos educativos pues también se expenda pues lo que la ley tolera, lo que la ordenanza municipal tolera. Entonces en ese sentido también pues hacer un llamado a todos, porque también tenemos que estar presentes ahí en coordinación con la Comisaría Municipal, Comisaría Nacional de Policía y también pues con el ARCH. El Ministerio de Educación entregará la base de datos de los bares escolares acreditados al Distrito de Salud. Además, se llevará a cabo una campaña de socialización de uso del paso a desnivel en la unidad educativa 12 de febrero en la ciudad de Zamora. Desde Zamora Chinchipe, Marbellini Toledo, Ecuador TV. Y en Ecuador, pese a mantener un liderazgo en América Latina sobre políticas de prevención y vacunación, debe mejorarse la cobertura de vacunas. Esta fue una de las conclusiones en las evaluaciones de las estrategias de inmunización. En Riobamba, en el marco de la Evaluación Nacional de Estrategias de Inmunización, el Ministerio de Salud Pública revela que la cobertura en vacunación ha disminuido. Un ejemplo es Chimborazo. Para el 2017 se planificó vacunar a 18.000 niños menores de 1 año en el primer semestre. Hasta el momento, el cumplimiento es menor a lo previsto. Hay porcentajes que no se cumplieron, por ejemplo con la BCG, que es para prevención de tuberculosis meningia, con la hepatitis B, específicamente para prevención de hepatitis B. Identificando las causas, se detecta una demora administrativa por la transición de gobierno y falta de estrategias en territorio. Tenemos un espacio de transición dentro del Ministerio en la estructura orgánica. Los profesionales de salud prácticamente no están buscando en algunas instituciones. Inconvenientes que son analizados en la Evaluación Nacional de Estrategias de Inmunización. Pero estamos recuperando la capacidad operativa en el territorio y la capacidad de respuesta. El programa de inmunización del país provee de 15 diferentes tipos de vacunas. Para el 2018, el gobierno planifica reforzarlo como parte del plan Toda una Vida. Tenemos un presupuesto aproximado de unos 50 millones para inversión. Pese al retroceso en la cobertura de inmunización este año, el Ecuador mantiene su liderazgo regional en las políticas públicas de prevención e inmunización, según la Organización Panamericana de la Salud.
En este momento el esquema de vacunación de Ecuador es uno de los esquemas más completos de la región de las Américas. El programa de vacunación en el Ecuador incluye 8 tipos de vacuna durante el primer año del nacido, una campaña especial para mujeres embarazadas, además de las dosis contra la influenza estacionaria que se aplica a los ciudadanos en cualquier rango de edad. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. La planta de licuefacción de Bajo Alto opera a un 60%. Hundimientos de suelo y cortes de energía eléctrica impiden que el proyecto llegue a un 100% de producción. Bajo Alto es uno de los 4 proyectos hidrocarburíferos que están bajo la lupa del gobierno. La planta de licuefacción de Bajo Alto, ubicada en el cantón El Guabo, provincia de El Oro, fue asumida por el gobierno del expresidente Rafael Correa en el 2011, junto con el Campo Amistad. Su inversión fue de $60 millones. Su operatividad consistía en abstraer el gas en estado gaseoso y convertirlo en líquido mediante procesos con temperaturas muy bajas, como 1600 grados bajo cero. Una vez líquido, se lo transporta a través de tanqueros hasta la provincia de La Suay. La planta fue construida con una capacidad de producción de 200 toneladas métricas por día. Sin embargo, tras 6 años de funcionamiento, aún no cubre la cuota. Al momento se está produciendo 120 toneladas métricas día. Tenemos el problema de los hundimientos, entonces por seguridad no podemos producir más de 120 toneladas. Los hundimientos son estos, separaciones de gran magnitud entre el piso y las losas, donde está construida parte de la planta. Estos problemas se presentaron desde hace un año. Ya existe un estudio de suelos, ¿no? Entonces ya los profesionales afín al área ya tendrían que ver por qué ha sido el problema de los hundimientos. Al inicio igual esto era una camaronera, entonces puede que el terreno haya cedido más de la cuenta por ese tipo por lo que antes estaba como una camaronera. Pero a estos hundimientos se suman otros problemas que no permiten a la planta operar en un 100%. Por ejemplo, la caída continua de la energía eléctrica que provoca la paralización de la producción. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, aclaró que la planta de licuefacción de Bajo Alto requiere una inversión adicional para repararla y para que entre en funcionamiento normal. En la provincia de El Oro se ejecutan otros proyectos relacionados con el aprovechamiento del gas natural. Ubicado en el denominado Bloque 6, está el proyecto Ciclo Combinado Termogas Machala, a cargo de la Corporación Eléctrica del Ecuador, que consiste en el uso del gas natural para la generación eléctrica. Marixa Castillo, Ecuador TV. Y en otro tema, la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito anunció que se iniciará el proceso para revocar permisos a 3 operadoras de transporte. Otras 54 también deberán pagar multas. El anuncio fue comunicado por el secretario de Movilidad, Darío Tapia, quien dijo que ya se notificó del inicio del proceso de revocatoria del contrato de operaciones a las cooperativas Metrotrans, Nacional y Cocotó. Por reincidir en el cometimiento de infracciones de la prestación del servicio por mala calidad, siendo además la última la paralización del viernes 25 de agosto. Otras 54 compañías que no brindaron el servicio de transporte el viernes pasado también serán sancionadas con multas equivalentes a 8 remuneraciones básicas unificadas. Paralelamente, continúan abiertas causas penales por los disturbios de la jornada de paralización, en la cual se detuvo a 15 personas. Tenemos ya determinaciones de tipos penales que van desde la paralización del servicio público como daño a bien ajeno. También tenemos asalto y agresión en el caso de las agresiones que recibieron policías metropolitanos, agentes de la AMT. Estas medidas dispuestas por el alcalde Mauricio Rodas generan preocupación en los transportistas, quienes sostendrán una reunión este miércoles para analizar el tema. Hemos depuesto cualquier medida con el fin de que este tema avance. Somos respetuosos y somos de diálogo, pero lamentablemente no se está dando el tratamiento. Sin embargo, para el Cabildo, la condición ineludible es el mejoramiento de la calidad del servicio. Mientras no se garanticen los mecanismos de precautelar la calidad del servicio, no se pondrá la revisión de las tarifas en el orden del día del Consejo Metropolitano. El sistema y el nivel de servicio depende de la gestión que ponga la municipalidad. Según prevé el municipio, en caso de que se concrete el retiro de permisos de operación para reemplazar a las 100 unidades que saldrían de circulación, se cuenta con buses de reserva, mientras se inicia una nueva licitación. Sofía Montoya, Ecuador TV.
La Secretaría Nacional de Drogas completó y procedió a la quema de un total de 100 toneladas de sustancias ilícitas, producto de la política de bodegas vacías. Esta estrategia busca transparentar este proceso mediante un esfuerzo interinstitucional. Se trata de dar solución a una problemática que generó un sobrealmacenamiento ineficaz de droga que se remonta a los años 90. Desde el año 1992 son cerca de 560 toneladas que estaban para destrucción, que estaban sin destruirse. Por ello, desde el mes de enero se viene realizando esta destrucción de sustancias ilícitas que lidera la Secretaría Nacional de Drogas y que con esta quema se completa un total de 100 toneladas. Implementar a partir de ahora esta política que es la política de bodegas vacías, que nos garantiza la correcta y la inmediata destrucción de la droga que sea decomisada en los distintos operativos. Todo este material corresponde a los distintos operativos que realiza constantemente la Policía Nacional. En las carreteras, en las fronteras, en los puertos, en los aeropuertos de nuestro país. Y que tiene un impacto directo en la sociedad. Es decir, haber retirado esta droga del mercado, lo que significa es haber salvado la vida de muchos jóvenes. Las Fuerzas Armadas han colaborado con la cadena de custodia respectiva hasta el momento de la destrucción. En apoyo logístico principalmente que se ha brindado, trasladando estos alcaloides a la ciudad de Quito en las aeronaves de Fuerzas Armadas. Nos informa de inmediato cuando hay un decomiso, dónde está, qué sustancia, qué cantidad. Posteriormente lo articulamos con la función judicial. Luego el Ministerio de Defensa nos apoya también en el proceso de custodia. De esta manera se pretende de forma inmediata, tras la debida expedición de las órdenes judiciales, cumplir con este procedimiento por una lógica de transparencia. César García, Ecuador TV. Y la Policía Nacional, a través de la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNACE, recuperó a un menor de 8 años. Además, detuvo a un ciudadano quien presuntamente secuestró al menor. El hecho ocurrió el sábado pasado en la ciudad de Otavalo. El secuestro se había suscitado el fin de semana cuando el menor salió del local de venta de ropa de su madre hasta una tienda cercana. Es ahí cuando el presunto autor del hecho se acercó al niño. Realizados estos seguimientos, se pudo también determinar que los extorsionadores, secuestradores, exigían una cantidad de dinero que bordeaba los $15.000 a cambio de no atentar contra la vida del menor. Adriana, madre del menor, llamó inmediatamente a la policía para pedir ayuda. Desde el momento en que empezaron las llamadas telefónicas de amenaza, en ese momento empecé a sentir más desesperación porque no sabía dónde se encontraba mi hijo, no sabía. Pero, como le digo, la UNACE me hizo sentirme tranquila, me hizo sentir que confíe en ellos y eso es lo que hice. Gracias a la labor de la policía de la UNACE, el niño fue entregado a su madre y familiares. Registraba una condición de salud estable, sin embargo, se brindará apoyo psicológico. Me trajeron a mi hijo, me están haciendo ver a mi hijo y la tranquilidad, la calma, la serenidad y todo, gracias a ellos. El infante de 8 años de edad permaneció cerca de 3 días en cautiverio. En la provincia de Imbabura, Lucy Jiménez, Ecuador TV. 8 de la mañana con 23 minutos, es momento de revisar la información del mundo. Les contábamos, el huracán Harvey se degradó a tormenta tropical, pero deja más de 1.270 milímetros de lluvia, una cifra récord en la historia de los Estados Unidos. En las imágenes se observa el antes y el después en las avenidas de Houston. Los equipos de socorro continúan las labores de rescate a través de lanchas y helicópteros. El agua, mientras tanto, ha comenzado a desbordar los embalses de la ciudad y rompió una presa. Asimismo, se han cerrado las instalaciones donde se refina el petróleo. La cifra de muertos ascendió a 10, en los que se incluye un policía ahogado, mientras ayudaba a otras personas y a 6 miembros de una misma familia de origen hispano. Y aumenta el número de inmigrantes indocumentados que permanecen en iglesias para no ser deportados. Organizaciones de derechos humanos rechazan estas deportaciones de indocumentados sin récord criminal. Karina Cartagena con el informe. Amanda es una inmigrante guatemalteca que desafió a migración refugiándose en una iglesia en Manhattan para evitar la deportación y ser separada de sus hijos nacidos en Estados Unidos. Según organizaciones, la campaña de mano dura contra inmigrantes indocumentados que lleva a cabo el gobierno del presidente Donald Trump ha resultado en un aumento del 37% en arrestos de inmigrantes sin récord criminal durante los 6 primeros meses de este año.
pues ya el problema migratorio se ha convertido en un acto de discriminación. Las iglesias han sido utilizadas como refugios en varios estados de los Estados Unidos. Esto se debe a que agentes de migración no entran a estos lugares ni a otros como escuelas debido a una política interna que los cataloga como lugares delicados. Activistas consideran que esta medida es la oportunidad para visibilizar la situación de muchas familias. Ha habido una reforma, no ha habido un alivio integral que responda a la necesidad. Sin embargo, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas recomendó al gobierno de Estados Unidos poner fin a la detención obligatoria de inmigrantes y deploró medidas punitivas contra ellos y le acusó de criminalizar la pobreza en su sistema judicial penal. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Y entre otros temas, Corea del Sur responde con la explosión de bombas al misil lanzado por Corea del Norte, lo que aumenta la tensión en la península coreana, mientras que hospitalizan al expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. Corea del Sur y Estados Unidos lanzaron 8 bombas cerca de la frontera con Corea del Norte para amedrentar al régimen de Kim Jong-un tras el lanzamiento de un misil que sobrevoló Japón y causó pánico entre sus habitantes. Pyongyang indicó que el misil era de medio alcance y reveló imágenes. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para analizar nuevas sanciones. El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, recibió a la exfiscal de Venezuela, Luis Ortega, y criticó a la Asamblea Nacional Constituyente, a la que calificó como ilegítima. En tanto, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un acuerdo en rechazo a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y evaluarán la posición de los opositores que han respaldado estas medidas, a los que han prometido enjuiciarles. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró su apoyo a su enviado anticorrupción en Guatemala, luego de que el presidente de este país, Jimmy Morales, intentó expulsarlo al declararlo persona no grata por pedir su inmunidad para un posible juicio político por financiación ilícita en campaña electoral. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue internado en el Hospital Centenario Japonés en Pueblo Libre por una dolencia en el corazón y se encuentra en cuidados intensivos. Un grupo de personas en los exteriores de la Casa de Salud piden un indulto humanitario. En tanto, su hija, Keiko Fujimori, fue vinculada en el caso Odebrecht luego de que la Fiscalía confirmó la existencia de pruebas en su contra, como llamadas telefónicas con Marcelo Odebrecht. 8 personas fallecieron en Nicaragua, entre ellas 2 niños y 5 mujeres, al precipitarse un autobús en un río en el sur del país. Las brigadas de socorro aún buscan a un número no especificado de desaparecidos. El accidente se produjo cuando falló el sistema de arrastre de una barcaza que trasladaba el vehículo de un lugar al otro. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 de la mañana con 28 minutos. Antes de cerrar esta emisión, vamos a revisar las redes sociales en donde se genera también información. Empezamos con esta fotografía desde la cuenta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Con optimismo, compromiso, entrega, alegría y principalmente unión lograremos el objetivo. Se está preparando el plantel ecuatoriano para el partido del día de mañana a las 19 horas con 45 minutos. En la fotografía vemos algunos de los jugadores, Novoa, Valencia, Martínez, por ejemplo, que estarán jugando y defendiendo la tricolor el día de mañana. Todos pendientes. Vamos al siguiente tuit. Corresponde a la Policía Ecuador. En este tuit se da cuenta del robo de celulares, un operativo realizado en el Distrito Metropolitano de Quito con la captura de 2 presuntos implicados por robo. Se encontró 5 celulares que no se justificó su procedencia. Bien por esta detención. Y vamos con el último que revisamos y también es importante. El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento de Zoila Espinosa, Mama Zoila, la reina de la bomba del Chota. Sus familiares, sus amigos se han reunido también para darle el último adiós. También lamentamos esta gran pérdida de la cultura popular ecuatoriana. Vamos a revisar para cerrar las condiciones del tiempo. Los dejamos con esto, deseándoles por supuesto que tengan un muy buen día. Aquí están las condiciones del clima para el día de hoy. Con esto nos despedimos. Un buen día para todos. Muchísimas gracias por su atención. Pendientes con la información a las 13 horas con 45 minutos, nuestra siguiente emisión. Hasta pronto.